Queridos amigos de la cita joven, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva edición de Leyendo a Tomás. Es la tercera edición que hacemos o que subimos aquí al canal de YouTube. La idea es seguir leyendo a Santo Tomás, seguir leyendo, hacer una lectura sistemática de lo que plantea Santo Tomás respecto al tema de la felicidad. ¿Dónde encuentra el ser humano la felicidad? Bien, vamos a esperar a que se sume un poco más de gente. Perfecto, el audio funciona muy bien. Y bueno, la idea es que podamos, como decíamos, leer el desarrollo sistemático que hace Santo Tomás en la Suma de Teología respecto al tema de la felicidad. Es un tema bastante accesible realmente, a diferencia de otras partes de la Suma de Teología en la que uno tal vez requiere una mayor orientación. Cuando Santo Tomás habla de la felicidad, generalmente es bastante accesible en cuanto al contenido. Lo que hemos venido viendo hasta ahora es cómo el ser humano, para empezar, todo lo que hace, lo hace con un fin. El ser humano no actúa de manera aleatoria, sino que siempre ordena su felicidad en busca, o sea, siempre de alguna forma el deseo de felicidad, mejor dicho, lo tensiona a realizar cada una de las acciones que finalmente termina realizando. De ahí que en todo lo que hace el ser humano, incluso en las acciones más triviales, más pequeñas, el ser humano está buscando ya la felicidad. Y entonces, a partir de ahora, vamos a empezar a ver dónde se encuentra esta felicidad. Lo que va a hacer Santo Tomás es, en primer lugar, empezar a decir dónde no está la felicidad. Va a hablar, una vez que ha determinado que todos los seres humanos buscamos la felicidad, va a decir que, si bien todos queremos ser felices, todos buscamos la felicidad, no todos las buscamos, no todos buscamos la felicidad en el mismo lugar. Y de hecho, no hay que creer que la felicidad es algo en este sentido relativo. La felicidad, en cuanto todo ser humano por naturaleza tiende a ella, y la naturaleza del ser humano es la misma para todos, si no, no nos podríamos decir todos seres humanos, entonces tiene que haber una cosa, una realidad que sea precisamente la felicidad para todos los seres humanos, por más que no todos busquen la felicidad en esa realidad. Esto es muy importante. Bien, no todos estamos de acuerdo entonces en qué es aquello en lo cual consiste nuestra felicidad. Y el día de hoy y en adelante, las próximas 2 o 3 sesiones, vamos a empezar a ver aquello que plantea Santo Tomás, preguntándose él en primer lugar dónde no está la felicidad. Es decir, para decirnos dónde está la felicidad, para ver qué es la felicidad, en qué consiste la felicidad del ser humano, Santo Tomás lo primero que va a hacer es descartar dónde no está la felicidad. Se va a preguntar entonces si la felicidad consiste en algún bien externo, que es lo que vamos a ver ahora y las siguientes sesiones. Se va a preguntar también si la felicidad es un bien del cuerpo. Luego se va a preguntar si la felicidad es algún bien del alma y finalmente se va a preguntar si la felicidad es algo creado. Y una vez que termina esas preguntas y descarta todas estas realidades como posibles de ser realmente la felicidad para el ser humano, va a empezar a desarrollar y vamos a ver nosotros en qué consiste para Santo Tomás la felicidad. Bien, saben que pueden descargar el texto que vamos a usar el día de hoy entrando a la página de la cita joven, van a la cita joven, bueno, citajoven.com, con S obviamente, citajoven.com, van a la parte de enlaces, en la parte de enlaces entran a Leyendo a Tomás y ahí descargan el texto de hoy, o si no, vamos a dejar el texto también en la descripción del día de hoy. Bueno, vemos que se viene sumando ya bastante gente, vamos unas 40 personas, 39 personas que están viendo esto en vivo, así que directamente empezamos. Yo lo que voy a hacer es leer el texto, pero van a ver cómo este texto es bastante sencillo, los textos que vamos a ver el día de hoy, y no requieren, no van a requerir una explicación tan profunda, ¿no? Tal vez sí para explicar algunas cuestiones accesorias al texto, pero el texto mismo en sí es bastante claro, y aun cuando ustedes no lo tengan en este momento al frente, creo que va a ser bastante, digo, el texto va a ser bastante comprensible con solo escucharlo. Bien, empezamos entonces a ver a partir de hoy dónde, para Santo Tomás, dónde no está la felicidad. En primer lugar, él se va a preguntar, ¿la felicidad consiste en las riquezas? Bueno, nosotros ya tenemos el final de la película, claramente no.
Pero es interesante leer lo que plantea Santo Tomás porque nos puede ayudar a profundizar ciertos aspectos que generalmente damos por sentados. Bien, dice Santo Tomás lo siguiente, lo leo de acá. Respondo, dice Tomás, es imposible que la bienaventuranza del hombre, que la felicidad del hombre consiste en las riquezas. Y ahora distingue. Hay dos clases de riquezas, como señala el filósofo, o sea, Aristóteles, en el primer libro de la Política, las naturales y las artificiales. Las riquezas naturales sirven para subsanar las debilidades de la naturaleza. Así el alimento, la bebida, el vestido, los vehículos, el alojamiento, etc. Todas estas para él son riquezas naturales. Por su parte, las riquezas artificiales, como el dinero, aquellas creadas por el ser humano, inventadas por él, aquellas a las cuales el ser humano les da valor, una moneda no vale en sí misma, sino que vale porque el ser humano le atribuye un valor. Es decir, de por sí la moneda no sirve para nada, salvo que el ser humano le dé ese valor. En cambio, un vestido, si bien también es hecho por el ser humano, es algo que vale como una riqueza natural, porque su valor no depende de lo que el ser humano le asigne en cuanto a su uso. Naturalmente sirve para, por decirlo así, naturalmente es artificial, pero naturalmente sirve para vestirse. Y eso es lo que le da valor, ¿no? El dinero, en cambio, no. Bueno, retomo para que no se pierdan, no nos perdamos. Por su parte, las riquezas artificiales, como el dinero, por sí mismas, no satisfacen la naturaleza, sino que las inventó el hombre para facilitar el intercambio, para que sean de algún modo la medida de las cosas vendibles. Bien, esto es muy interesante. La felicidad, para ser tal, tiene que ser necesariamente un fin, algo que yo busco por ella misma y no para conseguir alguna otra cosa más. Y entonces Santo Tomás empieza a plantearnos cómo las riquezas naturales, aquellas que sirven para mi sostén, se ordenan precisamente a alguna cosa adicional. Es decir, yo no puedo consistir en ellas mi felicidad porque yo las busco para algo más. Las riquezas artificiales yo las busco en realidad no por ellas mismas tampoco, sino para conseguir alguna otra cosa adicional, por ejemplo, para comprarme algo. Es interesante cómo Tomás plantea que el dinero, una riqueza artificial como el dinero, para él es siempre un medio en orden a la consecución de una riqueza natural. Es decir, alguien que diga, por ejemplo, yo quiero trabajar para ganar dinero, bueno, lo que de inmediato preguntaría Santo Tomás es, ¿y para qué quieres dinero? Porque el dinero no es un fin en sí mismo. O sea, el dinero es algo que estás llamado a usar para alguna otra cosa adicional, no para guardarlo, no para acumularlo, no para tenerlo como un bien, como si fuera el dinero un fin, sino que uno lo trata de adquirir en orden a conseguir alguna otra cosa adicional. Tiene una fuerte impronta de medio, según Santo Tomás. Bueno, lo planteo porque muchos lo decimos, ¿no? Yo quiero trabajar, ¿para qué? Para ganar mucho dinero. Bueno, ¿y para qué quieres ganar mucho dinero? ¿Para qué quieres tener mucho dinero? Si el dinero finalmente es un medio, no un fin. ¿Sí? Bueno, y seguimos entonces. Santo Tomás ha planteado un poco en líneas generales lo que son las riquezas artificiales y las naturales, y ahora va a profundizar en cada una de ellas y estamos golpeando el pico de los 70 espectadores presenciales. Bueno, saludos para todos. Dice Tomás. Es claro que la bienaventuranza, que la felicidad del hombre no puede estar en las riquezas naturales. ¿Por qué? Pues se las busca en orden a otra cosa, para sustentar la naturaleza del hombre, y por eso no pueden ser el fin último del hombre, sino que se ordenan a él como a su fin. Está bastante claro, la felicidad tiene que ser algo que yo busco por ella misma y no para conseguir alguna otra cosa adicional, y la comida, la bebida, el vestido, yo los busco para conseguir alguna otra cosa más. No es que me pongo el terno o el traje que yo quiero y digo, perfecto, ahora puedo morir tranquilo, sino que tal vez ese traje que me pongo lo uso para, no sé, ir a alguna reunión, alguna fiesta, etcétera, verme bien. Entonces siempre tiene un carácter de medio. Bien, avancemos entonces. Las riquezas artificiales, a su vez, dice él, solo se buscan en función de las naturales. No se apetecerían si con ellas no se compraran cosas necesarias para disfrutar de la vida. Por ello tienen mucha menos razón de último fin.
Yo busco tener dinero, no por el dinero en sí mismo, plantea Santo Tomás, sino porque el dinero me permite acceder a otros bienes que a su vez son medios para acercarme a la felicidad. Acá una aclaración muy importante a tener en cuenta, es que desde una perspectiva, podríamos decir, de Santo Tomás, pero también cristiana, católica, no hay cosas que en sí mismas sean malas, porque todo lo que existe ha sido creado por Dios. Iluminado por la revelación, vemos que cuando Dios crea, en el Génesis dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Visto de una perspectiva filosófica, Dios al momento de crear pone en acto la inteligencia y la voluntad, y por lo tanto Él piensa todas las realidades creadas y les da un propósito, y las infinitas posibilidades de participar limitadamente su esencia, elige solamente aquellas que Él quiere crear. El mundo podría ser distinto, pero por supuesto que podría ser diferente. Eso quiere decir que todas las cosas que existen solamente porque Dios ha querido que existan, porque podrían ser de otra manera, porque podrían no existir. Entonces, si existen es porque Dios las sostiene en la existencia con un acto de su voluntad, las sostiene en el ser con un acto de voluntad. Yo quiero que existan en este momento. Y el querer de Dios precisamente crea en ellas la bondad, hace que las cosas sean buenas. En la medida que las cosas que existen se relacionan con su voluntad, entonces son buenas porque son queridas por Dios. Y como son buenas, entonces mi voluntad, que de alguna forma depende de esa voluntad divina, puede también quererlas, pero porque Dios las quiere antes. Y descubre en ellas bondad porque son amadas, porque son queridas por Dios. Esto es muy importante porque las cosas materiales en sí mismas no son malas, no pueden ser malas nunca. Eso sería un principio, un planteo maniqueo que no es cristiano, no es católico. No hay cosas malas. Lo que puede ser bueno o malo es el uso, esto es muy importante, el uso que yo hago de ellas. Pero aun cuando las uso mal estas cosas, eso no hace que las cosas en sí mismas sean malas. Lo que es malo es el uso que estoy haciendo de ellas. Es decir, el mal moral está en la acción que yo realizo, no en la cosa que yo uso para mis fines. Y uno podría plantear cómo precisamente el desorden, el mal uso de las cosas se da cuando yo uso aquellas cosas o aquellas realidades, mejor dicho, que yo debería amar. Cuando uso a una persona en vez de amarla, o cuando uso a Dios, muchas veces como un amuleto en vez de amarlo. Por el contrario también, o en ese sentido también, yo incurro en un mal uso de las cosas cuando amo aquellas realidades que debería usar, cuando considero como fines aquellas realidades que en realidad son medios, cuando pongo por encima de aquellas personas que yo debería amar las cosas que yo debería usar en orden a procurarme un bien o procurar un bien para esas otras personas o ayudarme a acercarme mejor a esas otras personas. Todas las cosas, toda la creación, el uso de las cosas que son buenas, porque han sido creadas y por lo tanto queridas por Dios, están llamadas ellas a ser medios para acercarme a Dios. El uso de las cosas debería acercarme más a Dios. Si acaso me aleja de Dios es porque tal vez las amo más que a Dios. ¿Sí? ¿Qué es el pecado en el fondo? Aversión a Dios y conversión a las criaturas, dirá Santo Tomás. Elijo decirle que sí a algo que a su vez implica decirle que no a Dios. Interesante, ¿no? Para reflexionar, para pensar. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema, seguimos avanzando. Bien, ahora, habiendo dejado esto en claro, hay un planteo muy interesante que hace Santo Tomás respecto en concreto de las riquezas artificiales. Miren lo que él plantea, miren lo que dice. Vamos ahora a la tercera objeción del texto número 1 que tenemos al frente. Lo leo simplemente para aquellos que no lo tienen a mano en este momento. El deseo de riquezas naturales no es infinito, porque las necesidades de la naturaleza tienen un límite. Eso está claro, no puedo tomar agua para toda la eternidad. Como, por más buena que esté la comida, en algún momento me lleno y no puedo comer más. ¿Sí? Bien. Pero sí es infinito el deseo de riquezas artificiales, porque es esclavo de una concupiscencia desordenada que nunca se sacia. Epa, acá Santo Tomás plantea algo interesante, porque él dice, si bien las riquezas naturales pueden tener un punto de finitud en respecto del cual yo no puedo tenerlas o poseerlas más, el deseo de las cosas artificiales sí puede llegar a ser infinito, entre comillas. Pensemos de esta manera, el dinero, que es un bien artificial, en realidad
no es necesario que exista como tal de manera física, por lo tanto no es necesario que ocupe un lugar. Puede ser una cifra simplemente. Es una cifra que puede crecer siempre de manera ilimitada. Por eso hay un pasaje del Evangelio, bueno, está en 2 evangelios: no podéis servir a Dios y al dinero. Lo encontramos en Lucas 16:13 y en Mateo 6:24. Claro, y alguien podría, o sea, alguien partiendo de este planteo de Santo Tomás interpretaba como, claro, no puedo servir a Dios y al dinero porque ambos son bienes que yo puedo desear de manera infinita. Porque siempre que puedo tener a Dios, en la medida que Él es infinito, puedo querer buscarlo y tener más de Él y más de Él y más, acercarme más, conocerlo más, amarlo más, y no acabo nunca. Porque Dios es infinito, precisamente. Pero, en el caso del dinero, plantea Santo Tomás, como es un bien artificial que no depende necesariamente de su existencia física, material, real, puede ser un bien también que yo pueda llegar a poseer o desear de manera infinita. Puede ser simplemente una cifra en mi cuenta bancaria que va aumentando de manera permanente. Pueden ser, no sé, si es que uno lo piensa en un contexto más digital, no hay un límite de bitcoins que uno puede llegar a tener, por ejemplo. No hay un límite si es que en algún momento la capacidad de almacenaje se considera una riqueza. No hay un límite de capacidad de almacenaje que uno podría llegar a tener. De hecho, algunas cuentas de Google que son corporativas te permiten un almacenaje infinito, ¿no? Bueno, son realidades para tener en cuenta. Bien, pero aquí el kit del asunto, lo que plantea Santo Tomás, dice él, miren: sin embargo, el deseo de riquezas y el deseo del bien supremo son distintos. Porque cuanto más perfectamente se posee el bien sumo, o sea, Dios, tanto más se le ama y se desprecian las demás cosas. Mientras yo más amo a Dios, más quiero estar con Él y menos quiero estar con las realidades que se ordenan a Él, que son medios finalmente. ¿Sí? Pero con el deseo de riquezas o de cualquier otro bien temporal ocurre lo contrario, dice Santo Tomás. Cuando ya se tienen, se desprecian y se desean otras cosas. Como manifiesta Juan 4:13, cuando dice el Señor: quien bebe de esta agua, refiriéndose a los bienes temporales, volverá a tener sed. Y precisamente porque su insuficiencia se advierte mejor. Y esto ocurre precisamente porque su insuficiencia se advierte mejor cuando se poseen. Por lo tanto, esto mismo muestra su imperfección y que el bien sumo no consiste en ellos. Mientras yo más poseo algo, mientras más yo tengo algo material, de alguna forma lo termino despreciando, porque no es que conseguía lo que yo finalmente quería y de inmediato digo, bueno, puedo descansar para toda la eternidad en este bien que finalmente tengo, esta cantidad de dinero que tengo. Una vez que lo poseo, si bien puede mi corazón adherirse a ellas, de alguna forma hay un cierto desprecio también, porque inmediatamente me vuelco hacia la consecución de algo más. Necesariamente quiero algo más. Mi corazón de alguna forma manifiesta o se da cuenta que no ha sido hecho para esas cosas, de forma tal que apenas las tengo, tengo el deseo de ir en búsqueda de alguna otra cosa adicional, porque mi corazón no encuentra paz finalmente en ellas. Apenas las poseo, de alguna forma las desprecio, dirá Tomás, de forma tal que busco alguna otra cosa adicional. Despreciar no necesariamente como un rechazo, sino tal vez una disminución de su precio, de su valor, por decirles, ya no valen tanto porque las tengo y entonces necesito algo más, porque esto que tengo entre mis manos no me llena. En cambio, con el bien sumo, dice Santo Tomás, con Dios no pasa eso. Mientras más lo poseo, más lo amo, y más quiero tenerlo, y más quiero acercarme a Él, y más quiero estar con Él, y más desprecio aquellas cosas que no son Él. ¿Sí? Muy interesante este planteo, me parece. Bueno, seguimos avanzando. Hemos terminado con esto la parte de si la felicidad consiste en las riquezas. Si alguien se quedó en el camino, puede directamente buscar el texto o rever el vivo que estamos haciendo con... Ha bajado un poco, más de cerca de 50 y tantas personas espectadores en vivo. Ahora nos vamos a preguntar, en el segundo bloque de textos que tenemos, que va a ser mucho más breve, si la felicidad consiste en la fama. No podría traducirlo en categorías de hoy si es que la felicidad consiste en el hecho de tener muchos likes,
no sé, en una foto en Instagram, tener muchos seguidores en Instagram o en TikTok. Facebook no, porque Facebook ya está como que muere. Bueno, en eso consiste la felicidad, que en el fondo se reduce todo a un reconocimiento por parte de otros. Es decir, la felicidad está en la fama, la felicidad está en el reconocimiento que otros hacen de mí. Se lo pregunta a Santo Tomás y responde con una respuesta que creo que puede ser interesante también para todos nosotros. Dice él, empiezo por el primer texto, ¿no? El reconocimiento multitudinario de la bondad de un hombre ilustre, si es verdadero, debe derivar de la bondad existente en ese hombre, y entonces presupone su felicidad, perfecta o solo iniciada. Pero si este reconocimiento es falso, no concuerda con la realidad y por tanto la bondad no se encuentra en quien la fama ha hecho célebre. Esto es muy interesante, porque lo que en el fondo está planteado es que la fama, el reconocimiento de otros, no puede darme algo que yo no tengo. Si acaso yo tengo algo valioso, un bien que me da valor, que me hace feliz, que me hace bienaventurado, dice Santo Tomás, entonces lo que hace el reconocimiento de otras personas es precisamente eso, reconocer ese bien que yo ya poseo. Pero no me dan algo que no tengo, sino que reconocen esa posesión que yo efectivamente tengo. En cambio, si es que ese reconocimiento no se corresponde con algo que realmente yo tengo, entonces el reconocimiento no me va a dar eso de lo cual yo carezco. No va a llenar ese vacío que yo tengo. ¿Está mal buscar la fama? No, no está mal. ¿Está mal buscar aceptación? No, no está mal. Lo que podría llegar a ser un problema si es que yo con la fama, con la aceptación, con el reconocimiento por parte de otros, trato de suplir algo que yo no poseo. No está mal buscar un cierto reconocimiento, obviamente no de manera desordenada, pero digo un cierto reconocimiento en función de las cosas que realmente tengo, de los dones que realmente eh, pongo en acto, por decirlo así. Es decir, vamos a un caso muy pequeño, ¿no? Hago una buena tarea o no sé, presento mi tesis de licenciatura, me maté, no sé, todo un verano haciéndola. Obviamente a quien no le gusta recibir una felicitación. El reconocimiento de otros en ese sentido es algo agradable, es algo bueno, es algo que puedo querer, pero siempre como consecuencia de un bien que ya poseo. Es decir, estoy contento porque he aprobado mi tesis, he terminado finalmente la cursada, he terminado mi carrera, me he recibido, no sé, licenciado en historia, por ejemplo, y entonces como poseo este bien, lo que hace el reconocimiento de otros es reconocer ese bien que yo ya poseo. Me siento bien y me da gusto, etcétera. Pero si alguien viene y me dice cómo está ingeniero y en realidad no he aprobado mi tesis, en realidad ese reconocimiento de otras personas no me va a hacer a mí ingeniero. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo con las redes sociales. A veces nos matamos por buscar seguidores, nos matamos por buscar likes. Tal vez con eso lo que tratamos de hacer es llenar un vacío de algo que no poseemos y que, esto es muy importante, en atención a lo que dice Santo Tomás, no va a poder ser llenado con ese reconocimiento de otras personas. Entonces caigo en un círculo vicioso, porque tengo que hacer permanentemente cosas para tener más likes, para tener más, no sé, más aceptación a nivel social. Y termino haciendo lo que las otras personas quieren ver en orden a tener su reconocimiento y no lo que realmente yo quiero ser, yo quiero hacer. No me muestro tal como soy, sino que de alguna forma, en esta búsqueda del reconocimiento, termino esclavizado por lo que las otras personas quieren que yo sea. Y no puedo ser yo mismo, porque el ser yo mismo no me va a dar tantos likes y dependo de esos likes para sentirme alguien, para sentirme querido, para sentirme amado. Entonces vivo esclavo, permanentemente tensionado por hacer cosas que agraden a otros, que tengan su reconocimiento. ¿Para qué? En el fondo, para llenar algo que yo creo que no tengo o que no descubro en mí. Muy importante entonces reconocerse uno valioso, descubrirse valioso, valor que en última instancia me lo da el hecho de ser amado, porque yo valgo porque existo, no tengo que hacer algo para tener algún tipo de valor, valgo porque existo, valgo porque Dios me ama, porque he sido creado por Dios y tengo que aprender a dejarme amar también por otras personas por el solo hecho de existir, no tener que hacer algo para buscar su aceptación. Esas personas que te aman como eres son las personas más valiosas, realmente. Bien,
Y terminamos con esta última frase de Santo Tomás, y con esto, si es que hay alguna pregunta, en medio de los tantos saludos que han mandado, bueno, pueden reformularla, porque seguramente sus preguntas han quedado ya bastante arriba, si es que las tienen, no sé, hay tantos comentarios que no puedo verlos en este momento todos. Bien, la fama no tiene estabilidad, dice Santo Tomás. Es más, la destruye fácilmente un rumor falso. Si alguna vez permanece estable es por accidente. Pero la bienaventuranza, la felicidad, tiene estabilidad por sí misma y siempre. Una condición esencial de la felicidad, dice Santo Tomás, es que yo no pueda perderla. Si hay riesgo de perderla, es decir, si hay algo de sombra en su posesión, entonces no es la felicidad. Si tengo que hacer algo para aferrarme a ella porque puedo dejar de tenerla, entonces no es la felicidad plena. Si algo de temor de cara a su pérdida se mezcla en esa posesión, entonces no es la felicidad plena. ¿Sí? Y él dice que la fama precisamente es algo muy frágil. Basta un rumor y un rumor falso. No tiene que ser un rumor verdadero, un rumor falso para que ésta se destruya. De ahí que la felicidad no puede consistir en la fama, la felicidad no puede consistir en las riquezas. Bueno, queridos amigos de la cita joven, espero que este video, esta charla, este pequeño compartir les haya gustado. Dios mediante, nos encontramos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Y bueno, seguiremos con más textos de Santo Tomás viendo en qué no consiste precisamente la felicidad. Espero que estén muy bien, les haya parecido esto interesante. Nos vemos pronto. Chao.